Buenos días. Hoy vamos a trabajar con la unidad temática 2 sobre el proceso de ocupación y conformación del territorio. Aclaro que el material de base para esta teórica está detallado en la última imagen de esta presentación y se basa mayormente en el texto de Argentina Urbana del Plan Estratégico Territorial, tal como figura en el anexo. Esta teórica tiene tres bloques fundamentales. Un primer bloque que es el proceso de contextualización del surgimiento de las ciudades y cómo éstas se distribuyen a nivel mundial. Una segunda parte versa sobre el proceso de urbanización en América Latina. Esta parte es más breve. Y finalmente vamos a profundizar en el proceso de urbanización en Argentina, en el área metropolitana de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Respecto a este último punto, vamos a también preguntarnos algunas cuestiones como, por ejemplo, cuáles son los factores que inciden en ese proceso de urbanización, el por qué se produce y por qué se produce en determinados lugares. Y también vamos a pensar cuáles son los problemas que derivan de ese proceso acelerado de urbanización que vamos a dar cuenta. Finalmente, dentro de este punto, vamos a avanzar en pensar las distintas escalas de actuación, las distintas escalas anidadas en el sentido de pensar a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local. Vamos a ir bajando de escala para comprensión de este proceso. En primer lugar, marcar que dentro del mundo más de la mitad de la población vive en ciudades, ¿sí? El 54%, el 54,5% de la población vive en ciudades con una característica particular. El 20% de la población vive en 500 ciudades, ¿sí? O sea que hay un nivel de concentración, no solo de urbanización, que es importante. Son 500 las ciudades que albergan al 20% de la población, y son en esas 500 ciudades en donde se genera el 60% del producto bruto de la riqueza del planeta, ¿sí? Entonces podemos ver una correlación entre la concentración de la población en algunas ciudades y la concentración de la producción en esas mismas ciudades. Finalmente, en esta primer pantallazo a nivel global, plantear que hay dentro de esas ciudades una desigualdad social creciente, más aún en los últimos años, ¿sí? Hay como una desigualdad interna dentro de esas ciudades. Para mostrarlo a nivel gráfico, en el mapa que estamos viendo podemos ver el nivel de urbanización a nivel de los continentes, y en ese sentido vemos los de color rosado, que son los países que tienen mayor cantidad de población urbana sobre el total, ¿sí? Le siguen los que están en amarillo, y ahí Argentina vemos que tiene un nivel de urbanización muy alta, ¿sí? Junto con algunos otros países de América. Y en la situación opuesta, los celestitos y los más claritos son los países de menor urbanización, como es Asia y África. Y por el otro lado también marcar que en estos círculos oscuros están localizadas, o sea, situadas para referencia las ciudades más grandes del planeta, dentro de las cuales se encuentra también Buenos Aires. Podemos ver, y ahí figuran en los esquemas o en las fotos que aparecen en la parte inferior de la pantalla, cómo hay un crecimiento de la población urbana que supera el crecimiento de la población rural, ¿sí? O sea, la mayor cantidad de población se va alojando en ciudades, y eso va aumentando el índice de urbanización. Podemos ver que hay situaciones de concentración urbana muy importante, en algunos sitios en contraste con otros que hay escasa población. Podemos ver que hayan surgido
nuevas ciudades que crecieron precipitadamente, como estas ciudades chinas, de la cual presento una imagen ahí en la parte inferior, y se observan también situaciones de incremento de situaciones de precariedad, de pobreza, con un contraste social que se evidencia en la ciudad. Si vamos a América Latina, podemos ver en el cuadrito que aparece en el mapa, con los mapas, perdón, cómo el crecimiento de la población urbana de América Latina fue muy importante entre 1950 y 2010. ¿Sí? 1950, donde la urbanización era muy escasa, y el nivel de urbanización mayor está en un color más oscuro, en contraste con el 2010, donde vemos que ya empiezan a cobrar fuerza la urbanización de países como Argentina, Uruguay, Venezuela y Brasil. Y en este proceso de urbanización también se pueden observar situaciones desiguales. Por un lado, un predominio de la población urbana por sobre la rural. Nuevamente, supera el 50% de la población urbana. El 32,1% de los latinoamericanos habitan en situaciones de pobreza, ¿sí? O sea, esto como contraste con lo que describíamos principalmente de Europa, ¿sí? Donde se veía un nivel de urbanización similar al nuestro, pero la pobreza es mucho menor. Vemos que también se observan carencias en materia de infraestructuras, vinculado a la urbanización, al proceso de urbanización de las ciudades. Y en este sentido, acá hay algunos indicadores como el de cloacas, que nos dicen que el 61,7% de las viviendas carecen de cloacas a nivel continental, y también situaciones de tenencia informal de las viviendas, donde el proceso acelerado, el crecimiento de las ciudades, impide el acompañamiento con las soluciones habitacionales, que también se reflejan en el hacinamiento, en la segregación, y en esto que también está muy vinculado con la situación de pobreza, en esta dualidad urbana que se expresa en estas imágenes de abajo, ¿sí? Donde hay sectores, donde hay concentración de riqueza, donde hay situaciones de grupos sociales acomodados o con condiciones de hábitat superior frente a otros que tienen situaciones muy precarias. Si avanzamos hacia Argentina, me gustaría arrancar marcando que el proceso de ocupación del territorio, el proceso de conformación de la localización, de las actividades y de la población en el territorio está muy vinculado a los modelos de desarrollo que fue experimentando el país. Entonces, rápidamente señalar esta cuestión histórica que tiene que ver con este proceso que va dejando huellas, en donde podemos observar en una etapa colonial, donde aparecen los primeros asentamientos urbanos vinculados a las vías de circulación, ¿sí? Las misiones jesuíticas, la conquista y los frentes de la conquista del desierto, que hicieron que los caminos y las concentraciones de población que se pueden ver en el mapa dan cuenta de esta direccionalidad hacia el norte, hacia Lima, vinculada al virreinato del Alto Perú. Ya con la independencia y con el desarrollo del modelo agroexportador, que vino acompañado con la fundación de colonias para la ocupación del territorio, y con la extensión de las líneas férreas para la extracción de los recursos por el puerto de Buenos Aires, vemos cómo el área central y del puerto de Buenos Aires y las ciudades más próximas cobran más fuerza, y el territorio del llamado interior del país pierde fuerza frente a esta aglomeración, a esta situación de importancia física y demográfica que adquiere Buenos Aires, ¿sí?
es el modelo agroexportador donde todas las producciones confluyen por este núcleo central del país que empieza a concentrar los valores más altos de población hasta la crisis del 30. Y es en este periodo donde ya nosotros avanzamos en una urbanización que supera la mitad del país en cuanto a población, ¿no? Estamos hablando que el 52,7% de la población vive en ciudades, ¿sí? La población urbana del país ya supera al 52% de la población. Con la crisis del 30 decíamos que termina este proceso y aparece el modelo de sustitución de importaciones, y este modelo va acompañado con el desarrollo de industrias, que había sido menor en épocas anteriores y recién empieza a ser incipiente a partir de la crisis y del funcionamiento más independiente de los países. Y con este proceso de industrialización aflora o crecen sustancialmente las ciudades, que es donde se localizaron las industrias, porque es donde estaban la mayor cantidad de infraestructuras de apoyo, porque es ahí donde estaba la mayor cantidad de población que podía servir para el trabajo en esas industrias. Entonces vemos donde en el mapita que aparece acompañando la imagen, que la concentración de la población se incrementa aún más y aparecen vías de circulación conectando los mercados con los centros de producción. Se multiplican entonces, no solo acompaña de un tejido férreo que va apoyando el modelo, sino también la infraestructura vial empieza a cobrar peso con el desarrollo de la vialidad en Argentina. Y acá vemos que la población urbana crece sustancialmente, y estamos diciendo ya que a partir de los censos del 60, del 70 y del 80, vemos como la población, que inicialmente era de la mitad, pasa al 83% en 1980, ¿sí? Entonces podemos decir que el proceso de sustitución de importaciones que generó este modelo de desarrollo industrial provocó también un crecimiento de las ciudades, del área central del país y de la población urbana en general. Esto hasta el surgimiento en los 90 del neoliberalismo, y con eso hay un incremento de la población urbana a nivel nacional, y crecen en cierta parte de esta etapa las ciudades intermedias, y en la última década vuelven a cobrar peso las ciudades grandes. Bien, decíamos que la distribución es desigual a nivel internacional, a nivel latinoamericano y a nivel argentino también. Entonces podemos ver las huellas de estos modelos que recién les describí en el territorio, donde vemos las ciudades mayores en la franja central del país y las infraestructuras también desigualmente distribuidas, ¿sí? En este primer mapa se ve el tránsito por las rutas, entonces acá se ve cómo en el eje central es mucho más fuerte, mucho más denso. El segundo mapa nos permite ver dónde están las aglomeraciones mayores de 50.000 habitantes. Acá también se ve zonas despobladas o zonas con concentración de grandes aglomeraciones. El tercer mapa nos permite ver la distribución de las rutas. Acá claramente se visualizan estas situaciones dispares, y en el último mapa se ven las jerarquías de las localidades, ¿sí? Estos mapas nos permiten ver la distribución heterogénea del proceso de conformación territorial y particularmente de la distribución de ciudades. Según datos del censo del 2010, 40 millones de personas habitaban el territorio argentino, hoy estamos en 45 millones, y el porcentaje de población urbana muy alto del 92% de la población. Y al igual que veíamos anteriormente, la población urbana crece más aceleradamente que la población rural. Esta distribución desigual se puede visualizar en algunos aspectos. Por ejemplo, en la estructura productiva, ¿sí? Nuevamente el área central, mesopotámica, sur mesopotámica, concentra la mayor cantidad de complejos productivos.
La pobreza se distribuye de forma desigual, ¿sí? Las zonas de color púrpura o más oscuras son las que concentran mayor cantidad de pobreza. Acá se ve claramente la zona del norte del país con situaciones muy dispares respecto al resto, ¿sí? El riesgo ambiental también es dispar, ¿sí? Y los colores más oscuros es mayor el riesgo, y la distribución de población que ya veíamos antes también se visualiza de forma dispar. Con una situación particular es que el área metropolitana concentra más de 1/3 de la población del país. En esto que nosotros llamamos primacía urbana, que lo que hace es comparar la población de una ciudad mayor, la ciudad primada, con el resto del territorio. Entonces podemos decir que el área metropolitana de Buenos Aires, y esto tiene mucho que ver en los temas que se están debatiendo actualmente con el tema de la pandemia y de la concentración urbana, concentra el 33,9% de la población. Y si a esto le sumamos las 2 ciudades que le siguen en jerarquía, el área metropolitana de Rosario y el área metropolitana de Córdoba, podemos decir que en esas 3 aglomeraciones se concentra el 40% de la población del país, ¿sí? En contraste, situaciones territoriales de poco poblamiento. Bien, visto un poco la conformación del territorio a nivel nacional y las disparidades que hay, vamos a pasar a revisar cómo se produce la situación de la ocupación del territorio en el área metropolitana de Buenos Aires. Entonces podemos hablar de la existencia de procesos urbanos simultáneos, ¿sí? Que se verifican a la par. Por un lado, una situación de densificación, ¿sí? Áreas centrales de la ciudad de Buenos Aires y de su conurbano, que se van densificando y que tienen que ver con los barrios que ya están consolidados y que tienen el soporte de infraestructuras que precisan, de infraestructuras y de equipamiento, ¿sí? En paralelo a ese proceso de densificación, podemos dar cuenta de un proceso de completamiento del proceso de urbanización en los vacíos que fueron quedando, ¿sí? O sea, se van completando la ocupación del territorio en barrios que probablemente carezcan de alguno de los servicios básicos, o de equipamiento, o de un buen transporte, pero que tienen vacíos que son susceptibles de ser ocupados por viviendas o algún tipo de equipamiento para la población. Y finalmente podemos hablar de un proceso en paralelo de expansión urbana, ¿sí? La ciudad, entonces, decimos que en áreas consolidadas se densifica, se van ocupando los vacíos, consolidando el territorio, y por el otro lado se va expandiendo hacia lo que es un área periurbana, ¿sí? Presionando sobre áreas rurales y consumiendo mayor cantidad de territorio, ¿sí? Junto a estos procesos podemos dar cuenta entonces de la existencia de situaciones diferentes en estas primeras áreas centrales de barrios consolidados que decíamos que se densifican, van cambiando los usos que se dan ahí, se va yendo la población residencial y van apareciendo servicios, ¿sí? Aparece el sector terciario muy fuertemente, bancos, oficinas, la imagen del microcentro estaría acá perfectamente acoplada. Hay una presión sobre el espacio público, un aumento de la densidad de edificación y los edificios en altura, en debate o en tensión con el patrimonio histórico urbano, y por el otro lado, las infraestructuras y los equipamientos que habían sido soporte previamente van siendo subutilizados por el retiro de la población de estas áreas. Y así como suceden estas cuestiones en estas áreas centrales consolidadas, podemos ver que en las que no estaban consolidadas y avanzan hacia procesos de consolidación y expansión, podemos ver que este proceso es muy lento porque tiene que ir acompañado de el completamiento de estas infraestructuras que estaban deficitarias y que van consumiendo este suelo productivo, ¿sí? Entonces hay una acelere
en la consolidación y en la ocupación, pero por el otro lado, en la expansión urbana, el proceso tiene que ir acompañando con infraestructuras que son deficitarias, ¿sí? Entonces esto hace que el proceso sea más lento. Bien, ¿cómo vemos esto en Buenos Aires? ¿Sí? Decíamos que hay un proceso de expansión, de avance hacia áreas rurales, ¿sí? Y ese proceso de expansión se produce desde el área central, en las direcciones, en una primera instancia, acompañando los ferrocarriles y los entornos de las estaciones ferroviarias, y más adelante en los entornos de las vías de circulación y principalmente de las grandes rutas o autopistas, ¿sí? Son procesos diferenciados que tienen que ver con etapas en la conformación del territorio, ¿sí? Estas etapas permiten dar cuenta de un crecimiento, por un lado semirradial y por el otro lado a través de estos ejes. Y es así que nosotros vamos a hablar que el área metropolitana de Buenos Aires se conforma de, aparte de la ciudad de Buenos Aires, de distintas coronas, ¿sí? La primera corona es bastante similar en características a la ciudad de Buenos Aires, aunque aparecen bolsones de pobreza en más cantidad y más densidad, ¿sí? Situaciones diferentes ocurren en la segunda corona, que son los partidos más distantes, y más diferentes aún en la tercera corona. Si nosotros, por ejemplo, hablando de barrios precarios, vemos que en la ciudad de Buenos Aires tienen la tipología de las villas, el hacinamiento, que estamos viendo en estos días también cuestionado. Esas situaciones de villas se conjugan con otras de menor intensidad de uso, de menor densidad, que son los asentamientos, que son también situaciones de informalidad urbana que se van regularizando y que tienen una disposición parcelaria mucho más acorde a la cuadrícula que nosotros conocemos, y tienen la posibilidad de regularizarse, y tienen condiciones de hacinamiento bastante menor, y esto aún predomina más a medida que nos alejamos del área central, y en una tercera corona donde ya las actividades rurales empiezan a verse mucho más presentes que las áreas urbanas, ¿sí? Son como ya más radiales, identificadas con estos intersticios verdes que se van intercalando. En este proceso de poblamiento también vemos a nivel residencial algunos cambios, y que se pueden visualizar en estas imágenes, donde vemos cómo va cambiando la morfología y la extensión de la mancha urbana desde los inicios, ¿sí? Hasta después que uno puede ver ya a nivel metropolitano cómo esto va penetrando al interior del resto del país, ¿no? Donde en los inicios veíamos como una consolidación en el área central, el surgimiento de Flores y de Belgrano, vinculadas a las vías férreas y a los caminos de postas, y después esto penetrando al área metropolitana de Buenos Aires. También esto se verifica en un proceso desigual de ocupación y de situaciones diferenciales de residencia, ¿sí? Que se puede observar con características vinculadas a una estructura vial, con sus particularidades y calidades diferenciales, distintos centros, ¿sí? Ya no es el centro de Buenos Aires, sino que hay centros en los entornos de las estaciones ferroviarias y en el cruce de rutas o autopistas y a través de corredores. Infraestructura que se desarrolla también de manera desigual, y así como en la ciudad de Buenos Aires tenemos todo tipo de servicios, en el área metropolitana ya hay situaciones donde no existe agua potable, no hay cloacas, no hay gas, ¿sí? La cobertura es deficiente, y más aún a medida que uno se acerca a la tercera o a la segunda corona,
Y después en las periferias de Buenos Aires, donde se distribuyen estas situaciones diferenciales residenciales, que hacía referencia, que tiene que ver con el surgimiento de estos barrios populares, ¿sí? De estos barrios de tipología de asentamientos, y a su vez de los barrios cerrados, que es un fenómeno que empezó, si bien empezó en los 70, en los 90 se fue consolidando. Y esto da cuenta de una imagen como la que estamos viendo en la parte inferior, de una diversidad de densidades con una concentración mayor, en el área central, y otras cuestiones que hacen a la diferencia que se puede ver muy claramente en las pirámides poblacionales, donde en la parte superior vemos la de la ciudad de Buenos Aires, de la región metropolitana, y las primeras el área metropolitana de Buenos Aires, vuelvo a repetir, en la imagen superior, y en las dos primeras que aparecen abajo está la ciudad de Buenos Aires y la primera corona, que tienen situaciones bastante similares, que dan cuenta de una población muy fuerte entre los 20 y 30, y una población con más importancia de la población envejecida, y más aún respecto a las otras coronas donde la población menor tiene mayor peso y la población envejecida o la población mayor tiene menores valores, ¿no? Y esto tiene que ver con las tasas de nacimiento y de mortalidad diferenciales en estas áreas. Yendo a la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Vamos a la ciudad de Buenos Aires y vemos donde también se ven las distintas formas en que se fue ocupando la ciudad, cómo va creciendo a partir de la fundación y cómo va ocupando el territorio, recién lo veíamos en la escala metropolitana, y que también esto da producto a situaciones diferenciales, ¿sí? Esta sería la ciudad hoy en la franja inferior a la izquierda, y acá vemos las distintas centralidades dentro de la ciudad de Buenos Aires. Vemos también cómo los ingresos per cápita también son diferenciales, y en los colores azules y celestes son los sectores de mayores ingresos, y acá aparecen los de menores ingresos en color amarillo, ¿sí? Esto nos permite visualizar esto que tantas veces mencionamos de la diferencia entre el norte y el sur. También nos permite hacer esa diferencia si visualizamos el nivel socioeconómico, en el mapita vemos los colores más cremita y marroncito con los mayores niveles socioeconómicos, y los colores rojos y azules como los sectores más desfavorecidos, y otra vez aparece el sur muy destacado y tiene mucho correlato con los ingresos, y también tiene correlato con el valor del metro cuadrado de la propiedad, donde también el sur aparece muy por debajo del resto de la ciudad. Y hago referencia específicamente al sur porque vamos a trabajar con las comunas del sur. El último mapa podemos ver cómo también varía la población, y vemos que la población del sur tiene una tasa de crecimiento mayor que la de las otras áreas. Así como nosotros podemos decir que es un rapidísimo diagnóstico de las situaciones heterogéneas a nivel nacional, a nivel del área metropolitana y a nivel de la ciudad de Buenos Aires, también lo podemos visualizar en sectores de la ciudad, que también se manifiestan espacialmente, ¿sí? Zona sur de la ciudad, este es un sector que había quedado desmembrado en su tejido por un proyecto que se interrumpió, que es de realizar una autopista en la ciudad. Bien, para ir terminando, interesa marcar o recuperar lo que estuvimos viendo a partir de repensar los factores que tuvieron que ver con este proceso de urbanización, este proceso del crecimiento de las ciudades, ¿sí? Y uno primero que marcamos es las mejoras o el avance tecnológico en materia de transporte, ¿sí? Este avance tecnológico y estas mejoras en el proceso de transporte permitió, por un lado, el crecimiento de la ciudad. La ciudad se extiende hacia la periferia, ¿sí?
Este proceso de extensión puede ser continuo, ¿sí? O puede ser disperso. Ya no las ciudades como un continuo en el territorio, sino con intersticios en el medio rurales, de pequeñas superficies, y es lo que nosotros llamamos la dispersión urbana, ¿sí? Ya no solo crece en su extensión el núcleo central, sino que van aislándose algunos otros núcleos vinculados funcionalmente a esa ciudad central. Y por el otro lado, el surgimiento de nuevas centralidades que permiten que la población no se traslade para satisfacer sus necesidades vinculadas a la prestación de algún servicio o algún tipo de compras, mercado, atención sanitaria, lo que sea, no tenga que trasladarse a un área central de la ciudad, sino que tenga distancias menores más próximas a sus lugares de residencia. ¿Qué factores también tuvieron que ver con este proceso que recién describía? Un medio de transporte como es el ascensor, ¿sí? El ascensor es un medio de transporte que nos permite el traslado vertical, y este traslado vertical facilitado por esta tecnología permite construir en altura, ¿sí? Ya no solo 4 pisos o lo que sea más humanamente factible, sino permitir que la tecnología nos desplace, evitando las limitaciones físicas nuestras y podamos construir verticalmente y se densifiquen las ciudades. Hay varios autores que hablan de cuáles fueron los procesos, resultados de esta urbanización, los efectos de estos procesos, y se habla vinculado con lo que ya veníamos señalando, ¿sí? Crecen rápidamente las ciudades son muy grandes por estas posibilidades tecnológicas, hay mucho desorden porque no se puede contener a la población que va creciendo, muchas veces sin planificar, con situaciones de deseconomías por la localización del trabajo muy distante a las residencias, un acceso diferencial a esta ciudad dual, una ciudad donde se verifican situaciones de bienestar o de calidad de vida alta y otras de muy baja calidad sin servicios, con los problemas sociales que tienen que ver con eso, tanto son causantes de esa situación diferencial y consecuencias de esa situación diferencial, y la contaminación que está muy vinculada a este tipo de grandes ciudades por la lógica de funcionamiento. Desaparece o está compitiendo el espacio público con el espacio privado y el espacio verde particularmente. Esta es una imagen de la calle Carabobo con 100 años de diferencia, donde de una situación apacible de barrio pasamos a una situación de mucha intensidad de construcciones, mucha intensidad de tránsito, mucha intensidad de contaminación visual, ¿sí? Como dos situaciones de un mismo espacio con una diferencia de tiempo significativa. Perdón. Vemos cómo hay un consumo del suelo descontrolado, ¿sí? Podemos ver que en los últimos 150 años el consumo del suelo creció mucho más que en los 5.000 años anteriores, que en los 5.400 años anteriores, ¿sí? Consumo del suelo por la edificación, la extensión de las ciudades y facilitado por las tecnologías que recién hacíamos referencia. Podemos ver cómo estas situaciones producen problemas como el colapso de las infraestructuras, ¿sí? Que se visualizan en las inundaciones, ¿sí? Inundaciones que exigen canalizaciones, pero a su vez podemos verlo también con la generación de residuos, que muchas veces tiene que ver con esas inundaciones que hacíamos referencia, y con el consumo de las rutas y los problemas de congestión que nosotros estábamos acostumbrados hasta hace unos meses, unos pocos meses, la situación de carencia de servicios de luz y de gas, ¿sí? Y los problemas, las disconformidades de los vecinos y las protestas por
que la situación de urbanización y de densificación se sigue incrementando, ¿sí? Vemos también que la ciudad es más heterogénea, donde hay situaciones de calidad del hábitat, como decíamos recién, y otras que carecen de esas situaciones y carecen de servicios básicos, como por ejemplo notamos con el agua en esta etapa. Y así como para terminar, como vimos que teníamos la posibilidad de caracterizar cómo era la población a nivel nacional, cómo era a nivel de la región metropolitana, y uno podría hablar mucho más y seguir profundizando en estos procesos, que siempre podemos acompañarlos con material si les resulta de interés. Podemos analizar estos procesos de cómo se va conformando y distribuyendo las actividades y la población a nivel de la ciudad. También lo podemos ver a nivel de sectores urbanos. Y entonces, así como hay distintas escalas de análisis, de diagnóstico, podemos ver que hay distintas escalas de actuación, ¿sí? Entonces, para finalizar, comentarles que así como a nivel nacional se han formulado planes que de alguna manera tratan de, a partir de una situación crítica actual, plantear una imagen deseada de territorio, y estas son imágenes del Plan Estratégico Territorial, que es un plan que se viene desarrollando desde el 2004 y que se plasmó en producción publicada a partir del 2008, y creo que la última es del 2016, si no hubo posteriores. Y así como vemos a nivel nacional, donde se piensa el territorio y qué es necesario para lograr el territorio deseado, esto también se visualiza a nivel del área metropolitana de Buenos Aires, ¿sí? Con una matriz de desarrollo existente y una propuesta. Esto es de los lineamientos estratégicos para la región de Buenos Aires del 2000, de fines de la década pasada. También esto lo podemos ver en Buenos Aires, ¿sí? Con una situación actual, una situación tendencial hacia la cual uno aspira a acceder a partir de determinadas normativas y proyectos. Y finalmente esto también, y es lo que vamos a hacer nosotros en nuestro trabajo del año, es a partir de una situación previa que podemos identificar en la comuna, y particularmente en un sector de la comuna que vayamos a trabajar, hacer una propuesta de mejoramiento del espacio público, de intervención, o de distinto tipo, siempre de acuerdo a las posibilidades. En este caso la intervención es grande, que no va a ser fundamentalmente nuestra propuesta por las limitaciones que existen según lo que vamos a ver en los ejercicios, los actores sociales que vayamos a encarnar. Este es un proyecto donde para un sector que recién les mencionaba, donde está proyectada una autopista, la EXAU 3, se planteó una remodelación del espacio urbano que ya fue concretada y que es lo que hoy se conoce como el DOJO, Donado Holmberg. Bien, con esto damos fin a la presentación de esta clase teórica. Cualquier duda, obviamente, la pueden plantear en el foro de la cátedra o la pueden plantear con los docentes. Y les repito, este es un insumo que puede ser profundizado y ampliado y recuperado para el momento que vayan a rendir el final. Muchas gracias.